Vamos a trabajar entonces el día de hoy el verbo. Nos dice como tal que es el verbo. El verbo es un tipo de palabra con la que se puede expresar una acción, la existencia, un estado, una consecución. Regularmente nosotros cuando estuvimos en primaria, ¿verdad? Nos dijeron que todo lo que fuera una acción correspondía a un verbo: sentarse, dormir, correr, saltar. Todo lo que fuera una acción como tal puede estar contenida en un verbo. El verbo dentro de la oración es el complemento en su momento de lo que es el predicado, ya que una acción pues la realiza, ¿verdad? El sujeto dentro de la oración. El verbo en su momento va a tener varios accidentes gramaticales que le pertenecen, como lo son la persona, el número, la voz, el modo y el tiempo. Porque nosotros vamos a recordar este aspecto. Recordemos que en su momento podemos conjugarlo y decir, yo corro, tú corres, él corre, nosotros corremos. Estamos hablando de personas. Cuando hablamos nosotros de número, hay singular y plural. Cuando hablamos nosotros de voz, hay una voz activa y una voz pasiva. El verbo y el tiempo, presente, pasado y futuro como tal. En este caso tenemos que en gramática los verbos son un tipo de palabra o categoría gramatical, que así se le llama de esa forma, que presenta una acción, un movimiento, un estado en la persona. Cuando nosotros decimos soy, ser o estar, ¿verdad? El rol de los verbos dentro de la oración es fundamental, ya que ésta determina la acción que realiza el sujeto o la forma, el modo y el tiempo en la cual se presenta, sea sujeto, animal, cosa o situación de la cual se esté hablando como tal. Dentro de, les decía anteriormente que el verbo es parte del predicado, ya que nosotros sabemos entonces, si estamos hablando de una persona al realizar una acción, la acción como tal viene a ser parte del predicado. Puedo decir, yo canto, entonces estoy hablando como sujeto yo, ¿verdad? ¿Y qué acción estoy realizando? Cantar, ese es el predicado. Podríamos decir, él pinta la casa, ¿verdad? Estamos ya refiriéndonos a una persona, ¿qué acción está haciendo? Pintando, ¿verdad? Entonces es parte del predicado como nosotros lo vamos a establecer. Existen varias clases de verbos. Nosotros vamos a ver algunas el día de hoy. Tenemos entonces los verbos copulativos, que en su momento algunos le llaman verbos atributivos y verbos predicativos. Entonces acá, los verbos copulativos se llaman así a los verbos que no expresan acción, sino que sirven para denotar una condición o un estado. Vuelvo a repetir, el verbo copulativo entonces dice que presenta una condición o un estado. Entonces suelen ir acompañados de un adjetivo. En este caso podemos decir, yo soy latinoamericano. Si yo lo dividiera entre sujeto y predicado, entonces yo vendría a ser lo que nosotros determinamos como sujeto. Y predicado, soy latinoamericano. Pero como está presentando un estado, el ser o el estar nos viene a decir a nosotros que soy es lo que en su momento vamos a representar, ¿verdad? El estado de la persona. O sea, yo pertenezco a Latinoamérica, entonces yo soy latinoamericano. En este caso, cuando dice ella es abogada, nuevamente sujeto, en este caso podríamos determinar, ¿verdad? Que entonces esta parte es el predicado, pero como estamos hablando de una situación copulativa que representa entonces en su momento, ¿verdad? Un estado, entonces ella es abogada, ella es licenciada, ella es maestra, ella es ingeniero, etcétera. Entonces a eso es lo que nosotros vamos a llamar verbos copulativos. Funcionan, dice, como un vínculo, porque va a copular entre el sustantivo y el sujeto y el predicado como tal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí está el sujeto y el predicado y une como tal a estos dos aspectos, ¿verdad? Es aquí lo mismo, yo soy latinoamericano, vuelve a unir una situación con la otra, estableciéndose entonces un vínculo como tal. Los verbos copulativos son tres, específicamente el ser, el estar y parecer. Entonces dijimos, ¿verdad?
yo soy, ella es, ¿verdad? Podríamos decir, entonces, al parecer, cuando nosotros diríamos estaría, parecería, se comportaría, porque entonces ya nosotros estamos hablando en relación a parecer como tal. O nuevamente, dice, ejemplo, Mario es inteligente. Mario, sujeto, predicado inteligente, es, vendría a ser lo que nosotros estamos representando como acción, como vínculo. El coche está, vean, nuevamente dijimos ser o estar. El suelo parece, de parecería, dijimos, ¿verdad? De madera. Y estas son las formas entonces que se presentan los verbos copulativos, también llamado atributivos por ser un atributo de la característico de lo que estamos hablando nosotros, de un adjetivo como tal. Y también se le llaman predicativos porque también están unidos hacia el predicado como tal. Otro ejemplo, los verbos predicativos son todos aquellos que no son copulativos, puesto que expresan un concepto generalmente o denotan una acción. Ejemplo, David trabaja en una gestoría, el tractor ara la tierra. Entonces aquí, ¿verdad? Arar y trabaja. Ya nosotros estamos determinando una acción, ¿verdad? En un tiempo específico. Tenemos la segunda clasificación, que son los verbos transitivos e intransitivos. Y esta categoría, ¿verdad? Nos vuelve a manifestar otra situación. Dice, los verbos transitivos forman parte de una oración transitiva, en la cual la acción del verbo es desempeñada por un sujeto agente sobre un objeto paciente. Es decir, en pocas palabras, cuando nosotros dice que va a hacer una oración transitiva es porque va a desarrollar una acción sobre un objeto. Entonces aquí transmite una acción sobre un objeto. En este caso, vamos a entender, dice, conseguir, es el ejemplo. Requiere de algo que se consigue, porque decir simplemente yo consigo, ya estamos determinando nosotros una situación. Entonces acá el ejemplo dice, yo consigo el dinero. Si digo yo simplemente yo consigo, pero ¿qué estoy consiguiendo? No lo sé. O sea, consigo un éxito, consigo un vaso, consigo una puerta. O sea, ¿qué estoy buscando? Ah, ya estoy estableciendo qué es lo que yo necesito. Entonces yo consigo el dinero. ¿Sobre qué está cayendo la acción? Sobre el dinero. Y por eso es que nos habla de un objeto directo. Ahí yo ya estoy diciendo clara, ¿verdad? Sobre qué está cayendo la acción. Bueno, yo consigo un abrigo, ¿verdad? Yo lo necesitaba, entonces fui a conseguirme un abrigo. O sea, la acción era buscarlo, encontrarlo, pero ¿qué? El abrigo, ¿verdad? Bueno, ya me lo puse, ya me cubrí. Y por eso es de que vuelvo a insistir, dice transitivo porque transmite la acción a un objeto o un sujeto, ¿verdad? Los verbos transitivos necesitan de la presencia de un complemento directo o de un objeto directo, también así se le llama, para que entonces tenga sentido la acción de lo que nosotros estamos hablando. Dice, Juan tiene el pelo, por ejemplo. Podríamos decir, Juan tiene, pero ¿qué cosa? Tiene zapatos, tiene ropa, tiene casa, tiene 2 ojos, tiene cabello. Ah, tiene cabello largo, ¿verdad? Entonces ahí ya nos está diciendo qué es lo que tiene. Tiene de poseer el pelo largo, ¿verdad? Y así ya recayó la acción sobre algo. Mario colgó, pero ¿qué colgó? Colgó su suéter, colgó el sombrero. ¿Qué fue lo que colgó? Ah, es que ya vimos, ¿verdad? Que Mario colgó el cuadro. Entonces ya tenemos una acción sobre lo que está recayendo como tal. Por eso se llaman verbos transitivos, porque transmiten la acción a un sujeto, a un objeto, a alguna situación como tal. Para los verbos intransitivos, óigase muy bien, intransitivos,
Entonces, esta clase de verbo dice, como tal, que no admite ese complemento, es decir, puede expresarse por sí solo perfectamente. Ejemplo, dormir. ¿Es intransitivo? Pues en este caso, cuando yo ya dije la acción como tal, dormir, ya sé qué acción estamos realizando. Entonces, en este caso, puede haber un complemento circunstancial, pero al final, cuando digo duermo, ¿quién está durmiendo? Yo. O sea, duermo mal, duermo bien, duermo temprano, duermo tarde, al final estoy durmiendo. Y por eso es intransitivo, porque ¿qué está haciendo, por ejemplo, podríamos decir, qué está haciendo Gaby? Ella está escribiendo. ¿Dónde escribe? No sé si escribe parada, de pie, sentada, en un escritorio, en un cuaderno, en una ficha, en un cartel, no sé, pero la acción está real, escribiendo. Y entonces acá ya estamos nosotros hablando de que no necesita ir y transitar hacia un objeto directo y por eso se llama intransitivo. A eso se refiere. Ejemplo, el niño sonrió, Pedro del Inc. Bueno, ¿a quién le sonrió? No sabemos. Lo que sabemos es que sonrió. Sonrió ayer, sonrió hoy, sonrió en la tarde, en la mañana, ¿a qué hora? No sabemos. Pero sí sabemos que sonrió. Entonces, aquí lo que importa, interesa, es la acción y por lo tanto, entonces, es un verbo intransitivo porque no necesita de otro complemento para saber qué es lo que realiza. Tenemos los verbos reflexivos y recíprocos. Para los verbos reflexivos, vamos a entender entonces nosotros que nos va a indicar, dice, la acción recae sobre el propio sujeto y es el mismo quien la ejecuta. Daniel se lava las manos. Entonces, ¿qué está haciendo Daniel? Se lava las manos, ¿verdad? Aquí se ya me indicó, ¿verdad? Que es él el que se está lavando las manos. Ya sabemos claramente que es Daniel. Dice, él se divierte, ya sé quién es el que se divierte, ¿verdad? Ya me dijo él. Entonces aquí nosotros vamos a saber qué es reflexivo porque la acción del verbo recae sobre el mismo sujeto que está hablando. Los verbos recíprocos denotan un intercambio de acción entre varias personas o cosas. Nos miramos, os escribís. Bueno, nos miramos. ¿Quiénes nos miramos? Todos. Entonces, para que existiera esa acción, tuvo que haber alguien más. Fuimos de compras. ¿Quiénes? O sea, todos estamos involucrados, ¿verdad? Regularmente para estos verbos recíprocos siempre decimos que a veces es redundante. Podríamos decir, ayer Fernanda, Gabriela y Mauricio fueron de fiesta. Y podríamos decir, ¿quién más? Ay, vamos a ver quién más, ¿verdad? Pero si dijéramos, es que todos fuimos ayer a la fiesta, ¿será que fui yo? Sí, estoy involucrada en el grupo. Entonces se entiende que ya está inmersa la persona sobre quien recae la acción. Tenemos también los verbos defectivos o impersonales. Cuando decimos defectivos es porque va a tener un defecto. Impersonal, es decir, que no posee persona y se va a entender claramente, dice. Los verbos defectivos también tienen denominados impersonales. Son aquellos que emplean en infinitivo y con tercera persona del singular. Dijimos que las personas son yo, tú, él. Entonces nos referimos a él porque está hablando de la tercera persona. Por regla general, se usan para escribir el tiempo meteorológico. No obstante, todos los verbos pueden ser impersonales si se les añade un pronombre. Entonces acá, nuevamente, se llaman defectivos o impersonales. Llueve, amanece, truena. Entonces yo no puedo decir, él llueve, ¿verdad? Porque definitivamente esta es una acción natural. Ahora, en este caso, por ejemplo, podría decir, amanece, ¿verdad? Hoy amaneció, mañana amanecerá, etcétera.
pero no estamos nosotros determinando un verbo como cuando decimos yo duermo, tú duermes, él duerme, ¿verdad? Él viste, ella se viste, tú te vistes, etcétera. En este caso no puedo decir él truena, yo trueno, ¿verdad? Sobre ello es que se establece que es de forma impersonal porque no posee una persona como tal. Los verbos personales acá ya cambia, porque entonces en los verbos personales sí vamos a tener personas, ¿verdad? Tenemos dos grupos, en singular y en plural, en primera persona, segunda persona y tercera persona. Es decir, yo, tú, él pertenecen al singular. Nosotros, vosotros, ellos o ellas pertenecen al plural. Primera persona, yo, segunda persona, tú, tercera persona, él. Y a eso es a lo que nosotros vamos a llamar verbos personales, a los que sí poseen. Impersonales cuando no posee una persona. Por ejemplo, acá nos vuelve a repetir lo que yo les decía. No podemos decir yo lluevo, tú llueves, él llueve, ¿verdad? Definitivamente no es algo gramatical establecido. Y luego tenemos los verbos regulares e irregulares. Los verbos regulares son aquellos que se conjugan sin cambiar su raíz. Es decir, siempre van a terminar regularmente en ar, er, ir. Por ejemplo, comer, amar, entender y permitir. Bueno, entonces se van a llamar regulares todos aquellos que van a tener su misma raíz. Por ejemplo, si yo conjugara el verbo amar, entonces digo, yo amo y entonces, vean, el verbo es amar y su raíz es am. Yo amo, continúa la raíz casi en su totalidad. Tú amas, sigue conservando la raíz como tal. Y así podríamos seguir conjugando. Yo permito, tú permites, tú entiendes, él entiende, nosotros entendemos y sigue continuando la raíz en el verbo. Por eso se llaman verbos regulares. Para los verbos irregulares, dice que es una conjugación aparte, ligeramente distinta, en que se altera incluso la raíz del verbo. Por ejemplo, tener. Óiganse muy bien, tener. Pero si yo lo conjugo en tiempo pasado, yo tengo, todavía mantiene parte de la raíz tengo. Tú tienes, mantiene parte de la raíz. Pero si yo en el tener puedo decir yo poseo, o sea, igual tengo, ¿verdad? Cambio totalmente la raíz. Y ahí la conjugación se vuelve irregular, cambia por completo. Entonces acá hay otro ejemplo. Nos dice también caber. Si se emplea en presente subjuntivo, véase muy bien cómo estamos entonces. Cambia totalmente. Porque entonces yo ya no puedo decir yo cabo, tú cavas, él cabe. Yo quepo, ¿verdad? No, no podemos. Entonces aquí ya cambia totalmente a quepa, ¿verdad? Si cabe realmente en una situación. Entonces ya cambió, ¿sí? Y ahí ya definitivamente cambió la situación y por eso se llama verbo irregular, porque entonces ya no tiene la misma raíz, tiene el mismo sentido, tiene el mismo significado, mas la raíz de la escritura cambió totalmente. Y a eso vamos a llamar nosotros verbos irregulares. ¿Alguna duda con los tipos de verbos que acabamos de ver, jóvenes? Cristian, Fernanda, Gabriela, Mauricio. Todo bien, señor. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, si no hay ninguna duda, vamos a pasar a la otra parte de nuestra clase. A sabiendas, por favor, que si se corta el tiempo, volvemos a ingresar, por favor.